De lo que vamos a hablar entonces hoy es de fitoplancton y su aplicación en calidad de agua. Evidentemente nosotros podemos hacer otro tipo de trabajo, pero por lo general una de las cosas que más fuertemente o de las áreas en las que más fuertemente estamos trabajando todos o interesados en trabajar es en su aplicación como vía indicador en calidad de agua. Entonces, lo que vamos a intentar hacer aquí, intentar digo porque, bueno, a veces probablemente hay algunas cosas que no se logran cubrir, más cuando no es práctico, cuando estamos en virtual, pero de todas maneras se va a intentar cubrir el área de clasificación, un poco de identificación y métodos de conteo. Ahí es donde principalmente queremos enfocarnos en la práctica. Entonces, ¿cuáles son los tópicos que nosotros vamos a abordar aquí? Son algas generalidades, como les decía anteriormente, es un grupo bastante mixto y muchos de nosotros necesitamos empezar desde lo básico. Entonces, por eso es que vamos a estar construyendo las ideas y los conceptos a partir de las generalidades de algas, después qué es fitoplancton, clasificación e identificación de los grupos más comunes, ¿sí? Porque si vemos las tablas, ¿verdad?, de libros importantes, bueno, hay un montón de grupos, pero vamos a señalar aquellos que son más conocidos, más comunes, o que lo encontramos más comúnmente en nuestras muestras, ¿sí? Casos de blooms algales, vamos a hablar un poco de trabajo de campo, de laboratorio y finalmente un método de conteo. Al método de conteo la intención es un poco, bueno, hacer algunos ejercicios de aplicación. Entonces ahí vamos a tener que todos estar atentos para hacer los cálculos y tal, ¿tá? Entonces en principio vamos a hablar de las generalidades de las algas. Eh, una cosa que me gustaría mucho antes de empezar es que algas no es necesariamente un término de taxonomía, un término científico estricto, ¿sí? Algas es más bien un término común, ¿sí? Es más bien un término que se utiliza como para englobar a un grupo bastante mixto de distintas características. Claro, convergen en una característica en general que hacen fotosíntesis y otras, claro, pero son un grupo bastante mixto mirándolos en características algunos tienen movilidad propia, otros no, entonces eso es lo que hace que algas englobe a un grupo bastante grande, que puede ser también incluir organismos desde microscópicos hasta macroscópicos. Cuando hablamos de algas, una de las bases de datos, digamos, eso no significa que sea la única, pero digamos que es como que la más respetada o la más consultada es el AlgaBase, porque es una base de datos online que en realidad reúne información de otras bases de datos, ¿verdad? E inclusive muestra, ¿verdad? Cuando uno hace una búsqueda, por ejemplo, en géneros, especies, él te muestra la literatura, uno puede descargar la literatura en donde se encuentra descrita tal especie, inclusive hay fotografías, ¿verdad? Y se señalan, ¿verdad?, de dónde vienen, quiénes son los que aportan y tal. Entonces, esto era un poco para que supieran que esa base de datos es la que, digamos, oficializa datos sobre cantidades, ¿verdad? Claro que cuando hablamos de seres vivos, hablar de números exactos es un poco complicado, pero dentro de la base de datos se consideran que hay aproximadamente un total de 53.000, 55.000 especies de algas identificadas, ¿cierto? Bien identificadas, descriptas, ¿tá? Y claro, nosotros sabemos que en las algas tenemos dos grupos, o que las algas, por ser un grupo mixto, están distribuidos en dos imperios, ¿verdad? Tanto en el procariota como en el eucariota. Y es el eucariota que tiene la mayor cantidad de especies identificadas. Aquí simplemente yo traje dos opiniones o dos ideas, no necesariamente conceptos, ¿verdad?, de qué es alga, ¿verdad?, de dos libros distintos. Uno es Vicudo y Meneses, que son autores brasileños que tienen bastante trabajo en el área de algas. Ellos
principalmente abordan como que son grupos protistas clorofilados y que tienen o no tienen tejidos, o tienen tejido, perdón, acá me perdí. Algunos incluidos entre sus parientes no pigmentados, ¿verdad? Cuyos órganos reproductores, a eso quería ir, que los órganos reproductores nunca están rodeados por un conjunto de tejido compuestos por células estériles. ¿Sí? Sin embargo, esta no es una definición desde el punto de vista filosófico, por eso decía yo, el término alga no es que tenga una definición específica, sino que más o menos se van abordando características para describir una generalidad del grupo. ¿Sí? En cuanto a Barsanti y Gualtieri, que son un grupo de italianos que publicaron un libro en donde también abordan un poco las aplicaciones de las algas y no solamente la taxonomía, ellos hablan de que el término algas no tiene una posición taxonómica formal, que era lo que les decía anteriormente, pero es un grupo, un término que se utiliza como para englobar a varios grupos, ¿verdad? Para identificar a un grupo polifilético, ¿verdad? Según esta definición, las plantas pueden considerarse una definición de las algas, considerando, claro, ese detalle. Las algas y las plantas producen los mismos compuestos de almacenamiento, además de utilizar estrategias de defensa similares contra depredadores y parásitos. Aquí vamos con el ejercicio. Esto es simplemente para hacer un calentamiento. Bueno, entonces, aquí te dejo un rato, Alfonso. No sé si querés vos compartir la pantalla o yo sigo y vos me avisas cuando cambie la diapositiva. Colocarlo de nuevo para ver la animación, que no lo había visto. Ok. Plankton. Bueno, entonces en esta parte yo les voy a comentar, bueno, yo soy Alfonso, me presento rápidamente. Estoy por acá en Brasil, soy colombiano y estoy por aquí trabajando en el laboratorio de fitoplancton de la Universidad Estadual de Maringá, aquí en Maringá, cerca de Paraguay más o menos, ¿no? Pero bueno, mi experiencia va orientada, entonces, como dice Melissa, a la ecología. Yo trabajo con ecología de comunidades, de metacomunidades, y uso como modelo de estudio el fitoplancton. ¿Okay? En el momento que me quieran interrumpir, por favor, pueden abrir el micrófono o escriben en el chat. Tengo dos pantallas, entonces en una estoy viendo el chat. Si uso algún término colombiano que no conocen, por favor me avisan para aclarar alguna cosa, aunque aquí pues voy a intentar no usar tanta jerga colombiana. Y de nuevo, en cualquier momento pueden pararme, preguntarme lo que quieran para esclarecer o para complementar también desde su experiencia, ¿no? Por ahí escuché que hay personas que trabajan con líquenes, entonces sería bastante interesante escuchar cosas. Bueno, entonces, bueno, hablando del plancton, solo de nuevo para irnos entrando en este mundo del fitoplancton, ¿no? Entender primero qué es plancton. Cuando hablamos de plancton, nosotros pensamos en organismos, principalmente organismos pequeñitos que viven a merced del agua, del movimiento del agua. Ellos no pueden escoger para dónde van. Especialmente, como dice aquí, especialmente o esos movimientos son especialmente limitados en el eje horizontal. Entonces, digamos, tenemos el eje de un río, entonces ellos no pueden escoger, por ejemplo, ir de aguas abajo a aguas arriba. O sea, no pueden nadar en contra de la corriente. De nuevo, no pueden controlar a dónde son llevados. Entonces, por eso colocaba este GIF que parecen como borrachitos, ¿no? Porque ellos no tienen movimientos erráticos porque todos dependen del agua. Y la fascia, la parte del tamaño en el que podemos encontrar, o mejor, los tamaños de esos organismos planctónicos pueden oscilar entre organismos muy chiquitos, acá está milímetros, aquí pulgadas, aquí encima milímetros. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la centésima parte de un milímetro y más chiquitos todavía,
como el caso de algunas bacterias, hasta llegar a organismos como las medusas. ¿Sí? Esos, en aguas oceánicas ellos no pueden controlar para dónde son llevados. Pueden controlar pequeños movimientos, pero no totalmente sus movimientos en la horizontal. Como pasa, por ejemplo, con algunas algas, ¿sí? O incluso el zooplancton, que serían los organismos que hacen parte del plancton, que son heterótrofos, o sea, no fabrican su propio alimento. Esos organismos, en algunos casos, como algunas algas, como les comento, entonces, en este eje horizontal, ellos no pueden controlar su movimiento. Pero en ese eje vertical, algunas algas pueden hacerlo. Entonces, digamos, en aguas paradas, digamos una laguna, ellas están en la superficie, cuando ya fabricaron todo su alimento, o mejor, están en la superficie mientras fabrican su alimento y su cuerpo queda lleno, digamos, su cuerpo, unas vesículas de gases que ellas tienen se quedan chiquitas. Entonces, como no tengo esas vesículas de gas, esos flotadores, pues me voy para el fondo. Se van para el fondo, a esas regiones más oscuras. Cuando están en esas regiones oscuras, pues esas algas no hacen fotosíntesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se consumen toda esa energía, todos esos materiales que fabricaron, las vesículas de gas se expanden de nuevo y llegan a la superficie de nuevo. Es una forma como ellas pueden controlar su movimiento en la vertical, en el caso de esas algas. Eso aplica a las mareas rojas, por ejemplo, las algas, cuando hay luna llena y eso. En el caso de las mareas rojas, ahí estamos hablando de otro tipo de algas, pero esas algas no tienen vesículas. Ahí funcionan otro tipo de estrategias, como son Ok. los flagelos. ¿Sí? Ujú. Entonces, en ese caso, ellos tienen unos flagelitos y de nuevo, ellos pueden controlar algo de su movimiento, pero no pueden controlar su movimiento en largas distancias. Y en ese caso, sí también aplicaría en ese movimiento vertical. ¿Sí? Gracias, Alfonso. Bueno, entonces ya hablando acá del fitoplancton, entonces estamos hablando de plancton, ¿no? Entonces ya sabemos, son organismos que no pueden controlar su movimiento, al menos no la horizontal, no escogen a dónde van. Y en el caso del fitoplancton, entonces sería el colectivo de microorganismos fotosintéticos, porque este fito se refiere a planta, este prefijo fito. O sea, dice acá que están adaptados para vivir parcial o continuamente en aguas abiertas. Dice, es la parte fotoeutrófica del plancton, o sea, es la parte que tiene la capacidad, entre otras cosas, de tomar nutrientes del agua, de tomar pues, el agua como un donador de electrones, tomar la luz del sol y fabricar su propio alimento. Dice adaptados para vivir parcial o continuamente en aguas abiertas, porque esta comunidad fitoplanctónica vive en aguas como en solución, digamos, en el agua. Pero a veces en esas masas de agua encontramos organismos que parte de su vida, aunque suene redundante, la viven adheridos a superficies. En ese caso estamos hablando de organismos perifíticos. ¿Ok? Perifíticos. Ahí tenemos pues las algas. Viven como esas costricas, esa lama que le sale a las piedras que podemos ver en un lago, madera o partes de botes, incluso animales, ¿no? Como tortugas. Están viviendo ahí, pero en su dinámica, son desprendidos de ahí para colonizar otros ambientes. Entonces podemos encontrar en ese fitoplancton también algunos organismos perifíticos. Por eso dice parcial o continuamente. Entonces, como decía Melissa, una cosa interesante del fitoplancton, así como muchas, o como las clasificaciones que existen realmente en biología, pues todo es artificial. Sí, a veces es difícil clasificar los organismos y intentar ordenar las cosas para intentar estudiarlas. En el caso del fitoplancton decimos que es un grupo polifilético, o sea, los organismos que yo encuentro, las especies que yo encuentro en que hacen parte de la comunidad fitoplanctónica, que son organismos que hacen fotosíntesis, ¿sí?
fotosintéticos. Y en este apartado, pues, antes de seguir acá, es importante decir que como son microorganismos fotosintéticos, en esta definición podríamos colocar entonces, bajo esta definición, tanto organismos eucariotas, como esos que mencionó Melissa, pero también bacterias que hacen fotosíntesis. Y colocar organismos que están en todos los linajes, como aparece acá en este árbol de la vida. En este árbol de la vida que aparece aquí, solo aparecen organismos eucariotas. ¿Okay? Entonces, una cosa importante, interesante con el fitoplancton es que uno esperaría que todos estuvieran en el mismo grupito, ¿cierto? Porque nosotros decimos, el grupo de los animales. Mire, el grupo de los animales está por aquí. Solo en un linaje, solo en una ramita de ese árbol tan grande. Ahí meto todos los animales, insectos, desde la hormiguita hasta el elefante, todo cabe aquí. ¿Mm? Pero en el caso del fitoplancton no pasa eso. Ustedes ven que están, cada una de esas cajitas hace parte de un, que está como en destaque, hace parte de un grupo del fitoplancton. ¿Okay? Y ustedes ven, están en diferentes ramitas. Entonces, digamos, están por acá. En este grupo, alveolata, dice acá, yo encuentro unas especies de fitoplancton. Y del otro lado, en otra ramita, yo también encuentro otros grupos de fitoplancton. Solo aquí, miren, al lado de las plantas, que uno esperaría, son organismos que hacen fotosíntesis, deberían estar al menos al lado de las plantas. Pero no están ahí, miren, aquí al lado de las plantas, en esa ramita, podemos encontrar solo dos grupitos. ¿Sí? Y los encontramos regados por todos lados. Inclusive por aquí, por ejemplo, encontramos unos organismos fitoplanctónicos que dicen acá euglenoides fotosintéticos. Y estos aquí, miren ustedes lo que pasa, están reunidos con organismos que no hacen fotosíntesis. O sea, que necesitan consumir o necesitan, mejor, fuentes orgánicas de carbono para realizar su metabolismo. Y ahí junto con ellos encontramos estas especies. O sea, de nuevo, fitoplancton, además de ser un grupo artificial, es un grupo polifilético. Es bastante importante eso. Encontramos, si aquí encontramos un montón de posibles linajes, pues vamos a encontrar un montón de formas. Aquí para las personas que no están familiarizadas y que nunca vieron una alga, encontramos unas algas, desde unas que parece que no tuvieran gracia, una masa ahí, un montón de punticos, ¿sí? Al menos visualmente parece que no tuviera ninguna gracia, a unas formas en las que uno dice, uy, aquí como que los procesos evolutivos se esforzaron más, ¿no? Porque parecen más bonitas o más estéticas, ¿no? Desde nuestro punto de vista de humanos. Entonces encontramos unas muy bonitas, unas que tienen unas características que se pueden unir en cadenitas, otras más ornamentadas que tienen espinas, por ejemplo, y otras que tienen otras estructuras más, como más interesantes desde el punto de vista fisiológico. Y vamos a ver más adelante aquí en este curso. Solo para un abrebocas, ¿no? De las formas que podemos encontrar. Bueno, volviendo aquí a las características y enfatizando nuevamente el tamaño, ¿sí? Porque cuando decimos, tantos milímetros, a veces nos queda difícil asociar eso. Pero entonces acá yo traje este ejemplo de, este gráfico es bonito, aparece en este paper de Finlay, y esto es la cabeza de un alfiler, y la cabeza de un alfiler puede tener más o menos unos 2 milímetros, ¿no? Unos 2 milímetros que serían unas 2000 micrómetros. Entonces, en ese sentido, nosotros aquí podemos comparar diversos microorganismos, algunos amebas y otras cosas que desconozco, unos ciliados. Y en esta parte, más o menos, en este tamaño comparativo, ¿no? A escala de esa cabeza de alfiler, en esta partecita estarían localizados nuestros organismos fitoplanctónicos. O sea, es de lo más chiquitico que vamos a encontrar. ¿Okay? Dice acá, mire, entre 2 y 200 micrómetros. O sea, que ver a simple vista esos organismos fitoplanctónicos de forma individual, pues es muy complicado. ¿Ok? Entonces, obviamente necesitamos, en ese caso,
pues herramientas que nos permitan maximizar esa visión, que sería nuestro caso, que es una herramienta esencialísima, el microscopio.